Revelado, la increíble acción de una niña transforma el llanto de dos gemelos en el avión en emociones desbordantes y un vínculo inesperado entre extraños. Valentina tenía solo 10 años, pero ya había heredado una fuerza que resonaba con el amor de su abuela. En su pequeño pueblo en México, su padre trabajaba arduamente en su modesta tienda, donde los colores vivos de las hortalizas parecían bailar junto a las risas de los niños que pasaban por allí. Sin embargo, ese día, Valentina se encontraba en un vuelo que la llevaría a la bulliciosa Ciudad de México. Nerviosa y emocionada, miró por la ventana del avión, imaginando la vida que la esperaba en esa ciudad vibrante. A su lado, dos gemelos lloraban desconsolados. Las lágrimas escurrían por sus mejillas regordetas y su madre los miraba con desesperación, tratando de calmarlos sin éxito. Valentina, sintiendo la angustia en el aire, recordó las historias de su abuela sobre la importancia de la solidaridad. Sabía que a veces, un simple acto de bondad podía cambiarlo todo. Así que, movida por una fuerza casi mágica, se levantó de su asiento y se acercó a los pequeños, con su voz suave y melodiosa, comenzó a contarles una historia de hadas. Érase una vez un jardín mágico, donde los sueños se hacían realidad mientras hablaba, las miradas de los pasajeros se volvían hacia ella, y el llanto de los gemelos disminuía poco a poco. Cada palabra que pronunciaba era un hilo que tejía nuevas emociones en el corazón de los adultos. Las sonrisas comenzaron a destellar entre los viajeros, transformando la atmósfera en una burbuja de alegría compartida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, Valentina continuó, su entusiasmo reviviendo las esperanzas de quienes la rodeaban. Las tensiones de la vida urbana parecían desvanecerse entre risas y susurros. Mientras la madre de los gemelos secaba sus lágrimas, un profundo agradecimiento iluminaba su rostro. Las luchas ocultas de los pasajeros resonaban en el aire, cada quien enfrentaba sus propios demonios. Luego, un hombre mayor recordó los sacrificios que hizo por su familia, mientras una mujer cerca de la puerta suspiraba, preguntándose si algún día podría reconciliarse con su pasado. Era una mezcla de historias entrelazadas, un momento que los unía a todos. Sin embargo, cuando el piloto anunció que estaban cerca de aterrizar, un grito desgarrador cortó el aire. Las miradas se volvían, llenas de sorpresa y preocupación. Valentina sentía como el corazón le latía con fuerza. ¿Qué oscuro secreto se escondía en esa alarma de angustia, justo cuando todo parecía tan perfecto? El aire se volvió pesado, la magia del momento amenazaba con desvanecerse. ¿Podría Valentina mantener la luz encendida en medio de esta tormenta emocional? La respuesta se encontraba al borde del aterrizaje, lista para sorprender a todos. El avión tembló ligeramente mientras descendía, y Valentina notó cómo sus pequeñas manos empezaron a sudar. El grito que había interrumpido la alegre atmósfera resonó aún en su mente, como un eco lejano que no parecía querer silenciarse. Miró a la madre de los gemelos, que ahora tenía los ojos desorbitados, repletos de miedo. ¿Qué está pasando?, pensó Valentina, sintiendo que su pequeño corazón se aceleraba como si también él presintiera una tormenta más fuerte que la que había comenzado a formarse en su interior. De repente, el piloto habló por el altavoz. Su voz temblorosa dejó claro que la situación no era normal. Algo había fallado en uno de los motores, y la frase emergencia se destacaba con un peso aterrador. Valentina sintió que una sombra oscura se cernía sobre ella, pero recordó las enseñanzas de su abuela: la luz siempre puede vencer a la oscuridad, mi amor. Se sintió impulsada a actuar, aunque sus piernas parecían de plomo y su mente dudaba. Es solo un viaje. Solo un viaje. Se decía a sí misma mientras se volvía a los gemelos, que ahora miraban el rostro angustiado de su madre. Con un toque suave en sus hombros regordetes, Valentina habló con la calidez que había aprendido de su abuela. Chicos, ¿saben qué? Este avión es como un pájaro gigante.
A veces, los pájaros tienen que hacer giros y piruetas, pero siempre llegan a su nido. Sus ojos brillaban con valentía, y fue entonces cuando notó que alrededor había escuchas atentas que comenzaron a sonreír, como si lo que decía resonara con un profundo deseo de esperanza. Las manos de la madre de los gemelos se aferraron a los pequeños, sintiendo su calor y, un instante después, una chispa de confianza vecinaba a brillar en su mirada. Valentina continuó, hablando de pájaros que volaban alto y valientes que desafiaban las tormentas. La voz del piloto volvió a interrumpir, indicando que los equipos de tierra se preparaban para recibir al avión en la pista de aterrizaje. La tensión era palpable, el murmullo de los pasajeros crecía entre susurros y descubierta ansiedad. Cuando el avión finalmente tocó la pista, un grito de alivio colectivo llenó el aire. Muchos pasajeros estallaron en aplausos, mientras que otros se abrazaban, aliviados de estar a salvo. Pero Valentina, aún sintiéndose en medio de la montaña rusa emocional, miró a su alrededor y captó una atmósfera volátil. Todos habían compartido un fragmento de sus almas en ese vuelo. Las miradas eran profundas, cargadas de historias que parecían entrelazarse y florecer gracias a un simple acto de bondad. A medida que las puertas del avión se abrían y la brisa fresca de la Ciudad de México entraba a raudales, Valentina se encontró en la pequeña grieta entre el final de un viaje y el comienzo de otro. Pero había algo más que la inquietaba. Justo cuando se levantaba de su asiento, una voz resonó detrás de ella, fuerte y temblorosa: «Niña. Espera». Al girarse, Valentina vio al hombre mayor del fondo del avión, cuyos ojos reflejaban una mezcla de compasión y urgencia. «Necesito que me ayudes». Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una inexplicable gravedad. En ese momento, Valentina sintió el tirón de un nuevo destino aguardando, pero ¿qué podría ella hacer? El ritmo de su corazón se intensificó. Estaba a punto de comenzar otra aventura, o tendría que enfrentar una nueva realidad que nunca vio venir. Con el eco de su abuela en sus pensamientos, un nuevo reto se asomaba ante ella. ¿Era capaz de enfrentarlo? Valentina se quedó paralizada un instante, su pequeño cerebro procesando la situación. Delante de ella, el hombre mayor parecía estar a punto de estallar en lágrimas, su rostro surcado por surcos de preocupación y desesperación. Sus ojos, húmedos y brillantes, se encontraron con los de Valentina. Sin pensarlo, ella dio un paso hacia adelante, el impulso de ayudar llenando cada rincón de su ser. «¿Qué necesitas?», preguntó, tratando de infundir un rayo de calma en medio de la tormenta de emociones. Aunque su voz temblaba un poco, en su interior una chispa de valentía empezaba a brillar con fuerza. El hombre se acercó un poco más, su cuerpo encorvado, como si el peso de su solicitud apenas pudiera soportarlo. «Mi nieto, lo olvidé en la sala de espera. Necesita mi medicina, no puedo dejarlo solo», respondió con un hilo de voz que desgarró a Valentina. Esa era la urgencia que pendía en el aire. Su corazón latía aceleradamente, sintiendo la angustia del anciano. Aunque aún temblaba un poco por el tumulto del vuelo, sabía en su interior que debía hacer algo. «Yo puedo traerla», propuso Valentina con la determinación acumulándose en su pecho. La odisea que había presenciado en el avión había despertado en ella un fuego que nunca supo que existía. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia la salida, consciente de que no podía dejar al hombre en angustia. El anciano la miró, sorprendido. «¿Estás segura?». «No sé si sea seguro dejarte ir sola». «Voy a estar bien», respondió Valentina con la firmeza que no creía capaz de poseer. «Solo muéstrame hacia dónde debo ir». En su voz se notaba el eco de la confianza que había ido acumulando durante el vuelo. Con solo 12 años a sus espaldas, iba a desafiar las expectativas de todos. A medida que se dirigía hacia la salida, sintió miradas sobre ella. Algunos pasajeros la miraban con admiración, otros con escepticismo. Pero eso no la detuvo, su corazón se fue llenando de propósito a cada paso. Fue cuando salió del avión que la brisa fresca la golpeó, y el bullicio del aeropuerto la envolvió. El hombre mayor le indicó la dirección, pero no había rastro de su nieto a la vista. Los recuerdos de su propia familia le dieron fuerza. Sabía lo que significaba la preocupación y el amor para alguien que no podía estar allí. Aceleró su paso, atravesando la multitud mientras su mirada se desenfocaba entre la confusión.
Cada rostro le parecía una pista, cada niño una posibilidad. Quería hacerlo bien, quería que el anciano pudiera abrazar a su nieto de nuevo. Al llegar a la sala de espera, su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo cada latido como un tambor en su pecho. Buscó entre los rostros, preguntándose si habría un niño asustado esperando a su abuelo. Justo cuando su esperanza estaba a punto de desvanecerse, encontró a un pequeño con lágrimas en los ojos, sujetando un osito de peluche desgastado. «Hey, tú. ¿Buscas a tu abuelo?». Valentina se acercó rápidamente, incluso antes de que la respuesta llegara. Y cuando él asintió con un pequeño movimiento de cabeza, el alivio que sintió le atravesó como un rayo. Su misión estaba cerca de cumplirse, pero una nueva preocupación se asomaba. Como regresaría a tiempo, corriendo de regreso, el aire le parecía pesado. Las voces de los pasajeros sonaban como un eco lejano, mientras su mente se concentraba en el abuelo que aguardaba. Cada paso que daba parecía una carrera contra el tiempo. ¿Podría hacerlo? ¿Podría mantener esa llama de esperanza viva? Al cruzar nuevamente hacia la puerta, encontró al anciano de pie, con la mirada fija y ansiosa. Valentina extendió la medicina. «Aquí está», dijo, con una sonrisa llena de alivio, pero su rostro pronto se tornó serio. «El tiempo, tenemos que apresurarnos, él está esperándote». Los ojos del anciano se iluminaron y una sonrisa asomó en su rostro, pero la urgencia pesaba sobre ellos. «Vamos», dijo, tomando la mano de Valentina con gratitud y prisa. Estaban a punto de salir cuando una idea brilló en la mente de Valentina. «¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si pasa algo?». Su voz tembló otra vez, y en ese momento, se dio cuenta de que no solo se trataba de las medicinas. Se preguntaba si podría realmente hacer la diferencia. Pero antes de que pudiera seguir pensando, el anciano la apretó fuerte, como si más que su mano, le ofreciera esperanza. «Siempre hay tiempo para la esperanza, niña, y eso es lo que haces tú, traer esperanza». Valentina sintió una conexión profunda en ese instante y supo que su aventura apenas comenzaba. La urgencia no era solo de la medicina, sino de un nuevo entendimiento. Cuando salieron a la calle, una figura difusa apareció entre la multitud. El pequeño niño tal vez nunca lo hubiera imaginado, pero el destino les había unido de formas inexplicables. Pero, en la distancia, algo más captó la atención de una niña y de un anciano. Una figura familiar y la pregunta flotó en el aire como un hado. ¿Ese ser podría cambiar sus vidas para siempre? La emoción estaba a punto de desbordar. Valentina sintió que el corazón le saltaba en el pecho al acercarse a la figura que se iluminaba en la multitud. La mirada se le nubló por un momento, pero a medida que la imagen se hacía más clara, una mezcla de asombro y confusión la atravesó. Allí, entre la gente, estaba su madre. No podía creerlo. ¿Qué hacía ella en el aeropuerto? «Mamá», gritó, la voz saliendo de su boca como si pidiera ayuda en medio de un torbellino. Su madre se volvió, los ojos buscando con desesperación hasta que finalmente se encontraron. La sonrisa que asomó en su rostro fue un destello en medio de la incertidumbre. «Valentina, cariño, pensé que no te vería nunca más». La voz de su madre se ahogó entre las lágrimas y el ruido del aeropuerto, pero el eco quedaba claro en el corazón de Valentina. Sin pensarlo, soltó la mano del anciano, quien con un gesto confuso observó cómo la niña corría hacia su madre, sus pasos resonando con la urgencia que había sentido antes. Pero cuando llegó, el abrazo no fue el encuentro alegre que ella había imaginado. La confusión reinaba en el aire. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Pensé que, las palabras se le atragantaban, pero la respuesta fue inmediata y hiriente. «No, cariño, no hay tiempo para explicaciones ahora. Estaba buscando a los gemelos, a tus hermanos». Valentina sintió que el mundo se le venía encima. «¿Los gemelos?». ¿Se refería a Luca y Sara, sus hermanos menores? ¿Dónde están? Tienen que estar bien. Valentina sintió que su corazón se desgarraba mientras pensaba que debían de estar esperando que alguien llegara por ellos. La desesperación se aferró de nuevo a su pecho. «Están en la sala de llegadas». «Pero hay un problema». Los ojos de su madre reflejaban miedo y preocupación. «Hubo un error. Tuvimos un accidente durante el vuelo y los servicios de emergencia están aquí».
La entrega de esa información dejó a Valentina helada. No, no puede ser. Valentina sintió el suelo temblar bajo sus pies, su mente buscando respuestas donde no las había. Tenía que hacer algo. La valentía que había sentido antes se encendió de nuevo, ardiente y decidida. No podemos quedarnos aquí, ella ordenó, más convencida de lo que realmente se sentía. Tenemos que ir a buscarlos. Su madre asintió, pero el miedo seguía dibujándose en sus rasgos. ¿Y si no están bien? La pregunta quedó flotando entre ellas como una nube oscura, dispuesta a abrumar su voluntad. Valentina tomó una bocanada de aire, sintiendo la fuerza en su interior. Vamos a hacer lo que sea necesario. Juntos. Al pronunciar esas palabras, un nuevo sentido de responsabilidad brilló dentro de ella. No podía dejar que el miedo ganara. Mientras ambas corrían hacia la sala de llegadas, Valentina sintió que la multitud quitó espacio alrededor de ellas, el tiempo avanzaba en cámara lenta. Sabía que tenían que apurarse, pero la preocupación se hacía cada vez más pesada. ¿Qué les podría haber pasado a Luca y Sara? Cuando llegaron a la sala, el panorama les dejó heladas. Pasajeros angustiados, personal del aeropuerto moviéndose de un lado a otro y, entre todo el caos, una figura familiar sobresalía, un agente de policía que intentaba calmar a un grupo de niños. Valentina sintió que algo dentro de ella se encendía de nuevo. «Mamá, ahí están». «Ellos son», gritó, señalando con la mano. Corrieron hacia ese grupo, y al acercarse, Valentina pudo ver sus rostros entre el tumulto. Ahí estaban Luca y Sara, abrazándose, ambos con lágrimas en los ojos. «Valentina», gritó Sara, la expresión de alivio iluminando su pequeño rostro. Pero la tranquilidad duró poco, el caos seguía presente, y la seguridad de sus hermanos estaba al borde. El agente se volvió, su mirada firme, pero con la preocupación aún visible. «Chicos, tenemos que asegurarnos de que todos estén bien. ¿Quién es responsable de ustedes?» Valentina sintió que toda la situación la superaba. De pronto, la niñez y la responsabilidad se amalgamaban de una manera que nunca imaginó. ¿Podría realmente manejarlo todo? Pero entonces recordó la mano del anciano, la esperanza que había traído. «Soy yo», contestó, la voz ahora fuerte. «Voy a cuidarlos». Pero antes de que pudiera continuar, una sirena sonó en la distancia, el sonido creciente marcaba un cambio en el ambiente. ¿Qué pasaría ahora? La incertidumbre acechaba y las manos de Valentina se apretaron en puños. ¿Era este el momento en que todo cambiaría de nuevo? ¿Podría realmente reunir a su familia en medio de la tempestad? La sirena resonó más cerca, y Valentina miró a su madre, a sus hermanos, y supo, esto era solo el comienzo de una prueba que jamás había imaginado. Pero estaba lista. La esperanza se avivó en su corazón. ¿Y si la acción de esa niña podría marcar la diferencia en un momento tan crítico? A medida que se cerraban las puertas tras de ellas, Valentina se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el amor podía superar cualquier adversidad. Valentina respiró hondo, su determinación creciendo con cada pulso de su corazón. La sirena se acercaba, y en un instante, supo que las decisiones que tomara a continuación definirían no solo su destino, sino también el de sus hermanos. La multitud en la sala de llegadas parecía un mar agitado, pero ella se centró en Luca y Sara. Los miró profundamente a los ojos, tratando de transmitir calma. «Todo va a estar bien», les dijo, aunque el eco de su propia voz estaba lleno de duda. El agente de policía se acercó a ellas, el cansancio ya marcado en su rostro. «Chicos, escúchenme, hay que encontrar a un adulto responsable. Necesitamos asegurarnos de que estén sanos y salvos». «No, nosotros tenemos que ir a buscar a mamá», interrumpió Luca, con su pequeño puño apretado y los ojos llenos de miedo. Valentina sintió que sus palabras eran un recordatorio del peligro que acechaba. Pero, ¿dónde estaba su madre? Esa pregunta la consumía. No podemos dejarla sola. Ella está preocupada, como nosotros, Valentina les dijo, consciente de que el tiempo no era un aliado en este momento. La sirena seguía resonando, casi como si les indicara que no había tiempo que perder. Valentina se dirigió a la gente, su voz desbordando la urgencia. «¿Dónde está nuestra mamá?
Ella nos necesita. El agente asintió, comprendiéndola. Vamos, les mostraré el camino. Mientras caminaban apresurados hacia la salida, el sentimiento de responsabilidad envolvía a Valentina. Cada paso que daban parecía resistirse a la inercia del caos a su alrededor. Las multitudes se deslizaban como sombras, su enfoque era firme. Al llegar al exterior del aeropuerto, el aire fresco les dio un momento de alivio, pero el alarmante paisaje frente a ellos era sobrecogedor. Servicios de emergencia estaban posicionados, vehículos rojos adornados con luces parpadeantes y un grupo de gente expectante. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía como un susurro amenazante en su mente. Mamá, repetía Valentina en su corazón, aferrándose a esa palabra como su único ancla. Vieron a su madre, finalmente, atrapada entre la multitud de paramédicos, su rostro pálido y con un nudo en la garganta. Valentina sintió que todo el aire se le escapaba cuando la vio. Mamá, gritó con todo lo que tenía. A medida que se acercaban, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Pero, de repente, la expresión de su madre cambió. Fue un destello de esperanza en medio de la tormenta. Valentina dijo, su voz entrecortada mientras extendía las manos hacia ella. Mamá, estamos aquí. Luca y Sara están bien, exclamó Valentina mientras se lanzaba a su abrazo. Pero, incluso en ese momento de alivio, su madre mantuvo la mirada fija sobre ellas, el miedo aún acechante en sus ojos. Hay algo que debes saber, hija. La voz de su madre tembló, revelando que había más en juego que un simple accidente aéreo. Valentina sintió una punzada en el estómago. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener su voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. La respuesta que pronto escucharía podría cambiarlo todo. Pero las palabras que su madre iba a pronunciar eran las que más temía. Los destellos de las luces de emergencia iluminaban sus rostros, mientras el caos se mantenía igual, pero el verdadero dilema personal aún se gestaba en la sombra. ¿Cuál sería la revelación que vendría? ¿Cómo podría seguir adelante con todo lo que habían enfrentado? En un instante, en un susurro, la vida familiar de Valentina se tambaleaba en la cuerda floja. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad juntos? La incertidumbre palpita en el aire, y Valentina se preparó para lo que podría ser la prueba más dura de su vida. Valentina, no solo fue un accidente, comenzó su madre, y en ese momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejándola suspendida entre el miedo y la esperanza. ¿Qué otras revelaciones estaban por venir? ¿Qué quieres decir con eso, mamá? La voz de Valentina temblaba, pero mantuvo firmeza en su interior. Luca y Sara estaban a su lado, apretando las manos de Valentina con la desesperación estampada en sus rostros. Ella sentía que, si su madre les revelaba algo terrible, eso podría romper su pequeño mundo en pedazos. Lo que pasó en el avión no fue simplemente un accidente. Había algo más, algo que no podemos ignorar. Su madre miró a su alrededor, como si las sombras de la tragedia aún acecharan su entorno, y Valentina sintió que el aire se volvía espeso. Mamá, ¿qué sucede?, preguntó Sara, incapaz de contener su inocente curiosidad, pero también el miedo que asomaba en sus ojos. ¿Por qué hay policías y ambulancias? ¿Mamá? La confusión era palpable entre los tres, como un hilo que los ataba, pero la gravedad de la verdad parecía aún más densa que el caos que los rodeaba. La madre de Valentina tomó una profunda respiración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Un grupo de personas quería hacer daño a los pasajeros en el avión y parecía que lo habían logrado. Su voz se quebró en un susurro y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No, no puede ser. Valentina murmuró, cerrando los ojos un momento como si eso la protegiera. Su mente no podía asimilar lo que escuchaba. Su familia había estado en peligro y ella no había podido hacer nada. Mamá, ¿y los demás?, preguntó Luca, su pequeño rostro arrugado por la preocupación. La mirada de mamá se desvió, y Valentina supo que la respuesta no sería fácil de escuchar. Algunos resultaron heridos. Otros están a salvo, pero no sé todavía. Su madre luchó con la incertidumbre, y por un instante, el mundo se volvió un concierto de murmullo de voces lejanas. ¿Y si nosotros habríamos ido si tú no hubieras llegado a rescatarnos?
Las palabras brotaron de sus labios en un susurro tembloroso. Eso nunca pasará, Valentina. Siempre lucharé por ustedes, su madre aseguró, pero el aspecto de su rostro, la duda en sus ojos, hizo eco de los miedos de Valentina. La multitud a su alrededor parecía una sombra, un torrente de interés y temor. Los sonidos de los gritos y la sirena resonaban como tambores en su mente. ¿Cómo podrían seguir adelante con esta nueva y aterradora realidad? La elección de seguir sería la única opción. Justo en ese instante, un hombre vestido de civil se acercó, su expresión grave destacando en la penumbra de la escena. Señora, necesito que se aparte, hay autoridades que están tomando declaraciones. Debemos investigar lo ocurrido. Mamá, no te vayas, imploró Sara, aferrándose a su abrigo. Valentina se sintió desgarrada. La necesidad de proteger a sus hermanos la envolvía, pero su madre era la que realmente necesitaba protección. No puedo, hijas, pero voy a hacer todo lo posible para que estemos a salvo. Prometo que no dejaré que nada nos toque. Quédense juntas. Las palabras de su madre eran una promesa, pero también un eco de vulnerabilidad. A medida que la madre se alejaba, el miedo se instaló en el pecho de Valentina como una chispa encendida. Tenía que mantener a Luca y a Sara a salvo, ¿pero cómo? El inminente peligro acechaba, y las palabras de su madre sonaban en su mente. No solo fue un accidente. Sobre el sonido de la multitud, el aire estaba cargado de una tensión desgarradora. Valentina miró a sus hermanos y sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que ser fuerte y encontrar respuestas. Debemos irnos de aquí. Encontraremos un lugar seguro, Valentina dijo, tomándolos de la mano con determinación. Mientras se alejaban del caos, su mente comenzó a trabajar. ¿Qué estaba detrás de todo esto? Y, sobre todo, ¿cómo podrían protegerse? Valentina averiguaría la verdad. Enfrentaría lo desconocido con sus hermanos a su lado, porque debían estar unidos, no solo por el amor, sino por la urgencia de una realidad que ponía en peligro su hogar. Pero, mientras caminaban, el hombre de civil los observaba con intensidad y una inquietante duda surgió en el fondo del alma de Valentina. ¿Quién? ¿Era realmente él en esta historia? ¿Y qué más habría que aún no les había dicho? Esa pregunta resonaba, latente en su corazón, mientras el grupo se alejaba del caos del aeropuerto. Una certeza se instaló en Valentina, a pesar de todo, la verdad estaba por revelarse, y tal vez no todos los héroes vinieran con capa. Valentina caminaba a paso rápido, arrastrando a Luca y a Sara consigo. Las luces de las ambulancias brillaban como estrellas aterradas, y el eco de la multitud llenaba el aire con un murmullo ansioso que se le metía bajo la piel. No podía permitir que el miedo la paralizara. Si su madre había dicho que había un peligro en el aire, entonces tenían que actuar. La mano de Sara se apretó fuertemente a la suya. Valen, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblorosa. Primero, necesitamos alejarnos de aquí. Luego, encontraremos un lugar donde se sientan a salvo, respondió Valentina, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. ¿Qué podía hacer ella a su corta edad? El peso de la responsabilidad era abrumador. Mientras se deslizaban entre la multitud, un pequeño grupo de policías y paramédicos dominaba el área, con la gente empujándose para obtener respuestas. Valentina notó que uno de los agentes la observaba. Era un hombre de cabello castaño, con la chaqueta abrochada hasta el cuello que lo hacía parecer más imponente. Había algo en sus ojos que la inquietaba. ¿Quién era? ¿Era amigo o enemigo? Sigamos, no mires hacia atrás, ordenó Valentina, guiando a sus hermanos más allá de las luces brillantes y los murmullos inquietantes. Se introdujeron en un callejón oscuro donde el sonido del caos quedó ahogado. Con cada paso que daban, la presión en su pecho parecía disminuir un poco. Valen, estoy asustada, dijo Luca, sus ojos grandes y brillantes. Yo también lo estoy, admitió Valentina, al instante sintiendo el peso de la sinceridad. Pero no permitiría que su pequeño hermano cayera en la desesperación. Pero juntos, somos más fuertes. Vamos a salir de esto. Algunos metros más adelante, ella improvisó un pequeño refugio detrás de unos contenedores de basura, tratando de asegurar que nadie los viera.
Cuando se sentaron en el suelo frío, la tensión era casi tangible. A su alrededor había sucios cartones y algún que otro resto de comida, pero esto era mejor que volver hacia lo desconocido. ¿Tú crees que nuestros amigos están bien?, preguntó Sara, destilando la inocente preocupación que siempre llevaba en su corazón. Sí, seguro están bien. Mi mamá tendrá un plan, trató de calmarla Valentina, aunque sus propias palabras sonaban huecas en su mente. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre ellos. Valentina miró hacia arriba y vio al hombre de civil que había estado observándolos. Su rostro mostraba determinación, pero también otra cosa que Valentina no podía identificar. ¿Por qué están aquí? Es peligroso, dijo, acercándose más. ¿Quién eres?, demandó Valentina, sintiendo cómo la ira y la necesidad de proteger a sus hermanos se mezclaban. ¿Eres uno de los que causaron todo esto? No. Escuchen, estoy aquí para ayudarles, respondió el hombre, alzando las manos como en señal de que no pretendía hacerles daño. Mi nombre es Martín. Soy un investigador, y tengo información que podrían necesitar. La incredulidad de Valentina era palpable. ¿Qué tipo de información? Martín miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Hay una amenaza que se cierne sobre ustedes, y no son las únicas personas en peligro. Valentina se sintió como si hibernara en un profundo río helado. ¿Cómo podía él saberlo? ¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son? Martín vaciló un momento, sus ojos reflejaban preocupación. Esa no es una conversación que se pueda tener aquí. Deben confiar en mí. Si se quedan, pueden estar en grave riesgo. Valentina miró a Luca y a Sara, sus rostros llenos de incertidumbre. ¿Confiar en este extraño? La decisión la atormentaba. ¿Pero qué otra opción tenían? La oscuridad del callejón parecía volverse más densa, el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Está bien, dijo, sin estar totalmente segura. ¿Dónde nos llevarás? En ese instante, el sonido de sirena se intensificó de nuevo, y un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. La amenaza era real, y el tiempo se estaba acabando. Debo hacer unas llamadas, dijo Martín. Apresuradamente y, como si su vida dependiera de ello, sonó su teléfono móvil. Pero al mirar el número, su rostro se tornó pálido. No puede ser, debo irme. Espera, no puedes dejarnos aquí. Valentina lo agarró del brazo, sintiendo cómo la desesperación le apretaba el pecho nuevamente. Confíen en mí, grita Martín. Vuelvo por ustedes. Quédense juntos, y no se separen. Con eso, el hombre desapareció detrás de la esquina, dejando a Valentina y a sus hermanos en la penumbra, sintiendo que su corazón latía más rápido que nunca. La incertidumbre y el miedo nuevamente arremetían, junto a la súbita angustia por el futuro, mientras el eco de su voz se desvanecía, Valentina sabía que no podían quedarse quietos. Tenían que revelarlo todo. ¿Qué significaba realmente lo que estaba pasando? Y, sobre todo, que les aguardaba en su búsqueda de respuestas, porque la verdad no solo era peligrosa, podía ser su única salvación. El silencio en el callejón parecía cargar con mil voces, un murmullo de angustia que apenas Valentina podía soportar. Se giró hacia sus hermanos, sus ojos llenos de miedo y confusión, y sintió que su propia determinación comenzaba a flaquear. ¿Qué harían ahora sin Martín? ¿Cómo podrían encontrar un lugar seguro en medio de todo este caos? La brisa helada zozobraba entre los escombros, arrastrando consigo su valentía. Valen, dijo Luca, su voz casi un susurro. ¿Qué pasa si no vuelve? ¿Y si estamos en peligro? No digas eso, exclamó Sara, intentando mantener el semblante valiente. Él dijo que volvería. Tienes que tener fe, Luca. Hay que movernos, no podemos quedarnos aquí, propuso Valentina, tratando de infundir un poco de energía en el ambiente. Si Martín tiene razón, no podemos arriesgarnos. Juntos, comenzaron a caminar alejándose de los contenedores de basura, su camino iluminado intermitentemente por las luces de las ambulancias que aún estaban funcionando. Una combinación de luces azules y rojas iluminaba las paredes grises del callejón, creando sombras que danzaban al son de sus pasos inquietos.
Las imágenes de su vida pasada parecían lejanas, las risas y juegos con amigos se sentían como recuerdos de una vida que ya no existía. ¿Dónde vamos?, preguntó Sara mientras se aferraba al brazo de Valentina. Esa fragilidad la hizo sentir más culpable a Valentina, como si la responsabilidad de todos estuviera sobre sus pequeños hombros. Valentina se había detenido a pensar en un lugar donde podrían estar más seguros. No había mucho tiempo, su madre siempre le había enseñado a no dejarse llevar por las situaciones. A la casa de la abuela, murmuró. Está más lejos del ruido y las luces. Los tres comenzaron a caminar a buen ritmo, conscientes de que cada paso era un riesgo, pero impulsados por la necesidad de escapar. Las calles parecían más desiertas, ocultas entre la neblina de incertidumbre que envolvía la ciudad, y con cada latido del corazón de Valentina, una sombra de inquietud crecía. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido que podía deshacer la frágil ilusión que Valentina se había construido. Al girarse, vio a un grupo de personas corriendo hacia ellos, pálidos rostros que huían de algo que ella no podía ver. «Valen, corramos», gritó Luca, aferrándose a su mano con fuerza, así que corrieron, cada uno sintiendo ese impulso de sobrevivir. Las calles se fueron transformando, como un laberinto del que no podían escapar. Pidieron direcciones a algunos transeúntes, pero todos parecían perdidos en su propio pánico. La situación estaba cambiando cada segundo. El caos se extendía por todas partes. Después de casi llegar a la esquina de una intersección, su visión se nubló cuando un destello iluminó el cielo. Una especie de sonido explosivo sacudió el aire, y la tierra vibró bajo sus pies. Valentina se detuvo, atónita, mirando la nube de humo que se alzaba en el horizonte. Era como si el mundo en el que había crecido se desmoronara ante sus ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó, sintiendo un escalofrío que la atravesaba. Tal vez sea parte de todo esto. Sara apenas podía contener las lágrimas. Nos tenemos que ir de aquí. Esto no es un lugar seguro, dijo Valentina, aferrando con fuerza a sus hermanos. La idea de perderlos en medio de la confusión era más que aterradora. Valen, ¿qué pasa si nunca encontramos a mamá? La voz de Luca era un hilo de angustia. La culpa se apretó en el pecho de Valentina, y mientras estaba a punto de responder, sintió que algo se movía a sus espaldas. Los pasos se acercaban rápidamente. Siempre había sido valiente, pero en ese instante, la angustia invadió su ser. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció en la esquina, respirando entrecortadamente mientras intentaba calmarse. Valentina sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría ser Martín de nuevo? O peor aún, ¿sería alguien que vendría a amenazarlos? Valentina, gritó la figura, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Rápido, síganme. No hay tiempo. Sin dudarlo, Valentina tomó la mano de sus hermanos y se lanzó tras la figura, deseando que esto realmente fuera una salida y no el camino hacia un nuevo horror. A cada paso que daban, la sombra del peligro parecía acechar más fuerte. Con cada aliento, se preguntaba, ¿quién era este nuevo aliado? Las respuestas que buscaban estaban a la vuelta de la esquina, pero ¿qué precio tendrían que pagar por encontrarlas? Valentina y sus hermanos siguieron a la figura por un laberinto de calles desiertas, el eco de sus pasos resonando como un tambor en el caos de la noche. No podía evitar sentirse atrapada entre el impulso de huir y la esperanza de que quien los guiaba tenía la respuesta que tanto necesitaban. La respiración entrecortada de sus hermanos a su lado era un recordatorio constante de la fragilidad de su situación. ¿Quién eres?, gritó Valentina mientras trataba de mantener el ritmo, sin soltar la mano de Luca y Sara. Soy Marco, un amigo de Martín, respondió la figura. El sudor perlaba su frente y su mirada se movía inquieta a su alrededor. Él está un poco más atrás, pero no tenemos tiempo. Tenemos que salir de aquí ahora. A pesar de que su corazón latía desbocado, Valentina sintió un pequeño alivio al escuchar el nombre de Martín. ¿Está bien? ¿Lo has visto?, preguntó, su voz temblando. La idea de que su hermano pudiera estar en problemas volvió el sabor amargo de la culpa a su boca. Él te encontrará, pero no puede hacerlo si nos atrapamos aquí.
Hay gente peligrosa en la zona, Marco dijo, mientras giraba en una esquina con decisión, llevando a los 3 niños tras él. Mientras corrían, el sonido de las sirenas pareció apagarse detrás de ellos, como un eco distante. La lógica de Valentina luchaba con la desesperación, había un atisbo de esperanza, pero la lógica seguía gritando que estaban en medio de una pesadilla. El miedo era palpable y su corazón latía con fuerza, recordándole que cada movimiento podía ser el último. Por fin, llegaron a un lugar más tranquilo, una plaza amplia con árboles que rodeaban un pequeño parque infantil. Los columpios estaban vacíos, balanceándose suavemente con el viento. Marco hizo una pausa. Aquí podemos descansar un momento, pero no por mucho tiempo. Mantened los ojos abiertos. Valentina observó a su alrededor, buscando alguna señal de peligro. Sus hermanos se sentaron en un banco, pero el cansancio no podía disminuir su inquietud. ¿Por qué no hay más gente? ¿Dónde está mamá? Luca preguntó, su voz llena de angustia. Estoy seguro de que ella está bien, Valentina intentó consolarlo, aunque su propia incertidumbre pesaba en cada palabra. Lo único que importa ahora es mantenernos juntos y seguros. Sara tomó la mano de Valentina y le dijo, confío en ti. Fue una respuesta simple, pero las palabras calaron en el fondo del corazón de Valentina como un bálsamo. Justo cuando Valentina estaba apretando los labios en silencio, un fuerte estruendo la sacudió. Era un sonido familiar, cansado por los ecos de explosiones y sirenas que había escuchado durante toda la noche. Marco se puso de pie de un salto, pálido. Necesitamos movernos. Ahora. Martín estará pronto, pero no debemos quedarnos aquí más tiempo. Se encontraban bajo presión, cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras caminaban rápido de nuevo, el silencio se volvía ensordecedor, cada crujido en la oscuridad parecía amplificarse en su mente alerta. Valentina no podía sacudir la sensación de que en cualquier momento todo podría cambiar de nuevo. De repente, un grito atravesó la noche, y Valentina se detuvo en seco. ¿Qué fue eso? Su corazón se detuvo y una oleada de miedo la empujó hacia adelante. Marco giró, mirando hacia el oscuro callejón que habían dejado atrás. No puede ser. Su rostro reflejó una tensión que Valentina no había visto antes. ¿Qué es?, insistió Valentina, sabiendo que necesitaba respuestas. Pero en ese momento, un grupo de figuras sombrías emergió de la niebla, sus movimientos enérgicos y amenazantes. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de Valentina mientras Marco les hacía un gesto de que se ocultaran. Esquiven hacia atrás. Rápido, gritó Marco, su voz llena de urgencia. Valentina sintió que la adrenalina corría por sus venas mientras tomaba a sus hermanos de la mano y se movían en la dirección opuesta, pero no podía sacudirse la sensación de que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Lograrían escapar? ¿Qué pasaría con Martín, solo? El tiempo lo diría, pero lo que ella sabía era que el destino de ellos dependía de una acción decisiva y una verdad que estaba a punto de revelarse. La noche, llena de incertidumbre, continuaba su danza en la oscuridad mientras sus corazones latían a un ritmo desesperado, buscando respuestas que parecían esquivas. El aire tenso de la noche se llenó de un murmullo inquieto a medida que Valentina, Luca y Sara buscaban un refugio seguro. Con el latido de sus corazones resonando en sus oídos, las figuras sombrías que emergían de la niebla se convirtieron en sombras amenazadoras, dejando a los niños al borde de la desesperación. Marco tomó la iniciativa, guiándoles lejos del peligro inminente. Cada paso que daban era como un pequeño triunfo en medio de un caos incontrolable, la adrenalina pululaba en sus venas mientras se escondían detrás de un arbusto frondoso. El mundo que conocían parecía desmoronarse, pero Valentina sabía que debía ser fuerte. Miró a sus hermanos, la determinación brillando en sus ojos. No podemos dejar que nos atrapen, dijo con firmeza, su voz teniéndose como un soporte para ellos. Mientras el grupo oscuro se dispersaba, Marco se acercó a ellos, con el rostro sereno a pesar del evidente peligro. Debemos separarnos. Yo iré hacia el otro lado, distraeré a esos hombres. Ustedes escapen por la calle trasera. No se detengan hasta encontrar un lugar seguro, ordenó, con un tono que solo un líder podría adoptar. Valentina sintió que el miedo y la gratitud se entrelazaban en su pecho.
¿Estás seguro? No podemos dejarte atrás, respondió, intentando no dejar que la incertidumbre la anulara. Al parecer, la valentía no solo consistía en ser fuerte, sino también en ser inteligente. Hazlo por tus hermanos, dijo Marco, su mirada fija. Confía en mí. Regreso pronto. Y sin más, corrió hacia la confusión que estaba comenzando a apoderarse de la plaza. La luz de su valentía brilló entre la oscuridad y, mientras lo hacía, unción propia de la esperanza empezó a llenar el vacío en el corazón de Valentina. Vayamos, dijo Valentina, tomándole la mano a Luca y Sara. Deberían avanzar, un paso a la vez, a pesar del temor que envolvía cada rincón de la noche. Mientras avanzaban, Valentina empezó a pensar en cómo sería la vida después de todo esto. ¿Sabrían lo que hicieron? ¿Habrían sido valientes? Parte de ella deseaba que Marco estuviera bien, que la esperanza estuviera siempre a su lado. Recordó la luz del amor inquebrantable de su madre y lo fuerte que la había hecho para soportar momentos difíciles. Finalmente, se detuvieron al llegar a un pequeño parque, iluminado por unas farolas apagadas. Había un silencio inquietante que les envolvía, pero Valentina se detuvo. Aquí nos quedaremos un momento, dijo, tratando de tranquilizar a sus hermanos. Vamos a esperar un poco más y luego buscaremos ayuda. Luca, con la pequeña cabeza baja, rompió el silencio. ¿Y si nunca encontramos a mamá? ¿Y si siempre estamos solos? Valentina sintió como el dolor se apoderaba de su pequeño hermano, y su corazón se rompió. Se agachó, viéndolo a los ojos. No vamos a dejar que eso ocurra. Siempre estaremos juntos. Todo saldrá bien. Mientras hablaba, un eco de confianza llenaba el aire. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por proteger a su familia. Los minutos parecían transcurrir como si fueran horas. Sara se apretó un poco más a su lado, sintiendo que la calidez de su hermana le daba fuerza. Fue entonces cuando una figura emergió de la niebla. Valentina sintió un revuelo de ansiedad, pero el corazón le dio un vuelco. Era Marco. Volvimos a encontrarlo, exclamó, y eso trajo un alivio inmediato a Valentina. Marco tenía la mirada firme pero desgastada. El peligro se dispersó. Ahora debemos irnos a un lugar seguro. Hay un taxi esperando en la esquina. Respirando profundo, Valentina sintió que la esperanza chisporroteaba en su interior. Con un gesto decidido, hizo que Luca y Sara se levantaran. Vamos, el momento ha llegado. Marcharon juntos hacia la salida, con el rostro desbordante de determinación. Mientras cruzaban la calle, la figura de un coche se hizo visible. Rápido, entren, dijo Marco, manteniendo la voz baja. El conductor asintió, sus ojos reflejando la seriedad del momento. Una vez dentro, Valentina se sintió un poco más segura, como si ese viaje la llevara más cerca de la verdad que habían estado buscando. Mientras el taxi se deslizaba entre las luces de la ciudad, Valentina no pudo evitar mirar por la ventana. Mientras las imágenes de su hogar se desvanecían, un pensamiento se aferraba en su mente: habrían enfrentado estos miedos juntos, como familia. El amor que compartían iluminaba su camino, y la posibilidad de un nuevo comienzo dentro del caos les esperaban. La calma de la noche se transformó en una conversación llena de promesas y sueños compartidos. Cuando llegaron a un lugar seguro, la familia se abrazó, el triunfo sobre la adversidad se sentía en el aire. Valentina miró a sus hermanos, sintiendo que su fuerza se multiplicaba. Esto es solo el principio, les dijo, la sonrisa recreciendo en su rostro. Nos protegeremos mutuamente, porque juntos son más que una batalla, juntos somos más fuertes. Esa noche, en medio de la incertidumbre, Valentina descubrió que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. La verdadera aventura apenas comenzaba. La vida estaba llena de desafíos, pero su amor y la fe en ellos mismos constituían el remanso de esperanza que siempre los acompañaría. Al final del día, Valentina sonrió, sabiendo que, a pesar de todo, la magia de la solidaridad y la familia siempre prevalecería. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta historia increíble. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que conmoverán tu corazón.
Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo para seguir compartiendo más momentos mágicos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final inspirador. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Mostremos juntos el poder de la esperanza y el amor.